¿Trabajas aquí? Se rió de la camarera. Luego ella habló francés con fluidez y cerró el trato. Las suaves luces doradas de las lámparas de araña del techo de cristal se derramaban sobre el suelo de mármol, proyectando un brillo tenue sobre trajes caros y elegantes vestidos de noche. La Lumière estaba inusualmente llena esa noche, todo por un nombre que hacía susurrar a la élite neoyorquina. Damien Cross, el famoso abogado con una racha de victorias imposible, el hombre al que los medios habían apodado el arquitecto de la justicia moderna. Al otro lado de la sala, Emma Delacroix, vestida con un sencillo uniforme negro de camarera, con el pelo recogido en la nuca, se dirigía rápidamente a la mesa 4 con una bandeja de vino en la mano. Cada paso era un estudio minucioso, en parte porque no quería equivocarse, pero sobre todo porque la mesa 4 tenía un nombre que jamás olvidaría. Damien Cross, un nombre que su padre veneraba, un nombre que ella misma admiraba cuando estudiaba Derecho en Columbia. Pero ahora, bajo la luz de la élite, era solo una sombra, sirviendo vino en silencio. Hace 3 años, su padre, el embajador Paul Delacroix, fue arrestado por cargos de soborno, vinculados a un turbio acuerdo internacional. Emma, quien fuera una destacada estudiante de Derecho, abandonó repentinamente sus estudios universitarios, trabajando día y noche para saldar sus deudas legales y cuidar de su madre enferma. Le revocaron las becas, sus amigos se desvanecieron gradualmente y su sueño de convertirse en abogada se desvaneció como hojas de otoño en el viento de octubre. Y ahora, en un cruel giro del destino, Emma estaba junto al único hombre que podría haber salvado a su padre, pero había desestimado el caso con un solo correo electrónico. No acepto casos que involucren entidades gubernamentales ni exposición mediática de alto riesgo. Respiró hondo y dejó la bandeja. Damien no la miró. Hablaba en inglés mientras el intérprete a su lado se esforzaba por transmitir cada palabra a los 2 clientes franceses sentados al otro lado de la mesa. Un hombre de pelo canoso y una mujer de traje blanco, ambos representantes del bufete parisino Chauvin y CYR. «Señor, ¿su vino?», preguntó Emma en voz baja, inclinando ligeramente la cabeza mientras servía la primera copa. Para la tercera, un suave tintineo rompió el ritmo, el sonido de una copa rozando un plato pequeño. Un chorro de vino tinto no cayó sobre nadie, sino de lleno sobre el mantel blanco frente a Damien. Su rostro se ensombreció. Sus ojos, afilados como cuchillas, se apartaron de su clienta y la clavaron en ella. Emma bajó la cabeza. «Lo siento, señor». «No se esfuerce demasiado», dijo, con un inglés cortante y frío. Sonrió con suficiencia. ¿Trabajas aquí? ¿Pensabas que llamarías mi atención armando un escándalo? Toda la mesa se quedó en silencio. Incluso el espacio circundante pareció detenerse un instante. Emma enderezó la espalda, con la mirada baja, sin ofrecer réplica. Pero en sus ojos, lo que brillaba no era ira. Era una silenciosa tormenta de vergüenza y dolor. Damien volvió a su conversación como si ella ya no existiera. Para él, ella era solo otra camarera anónima que se inclinaba ante el poder, y si había derramado una bebida, tal vez solo fuera un patético intento de destacar. Emma retrocedió lentamente, concentrándose en su respiración. Sus palabras se clavaron como una daga en los restos de sus sueños de juventud. Pero no se permitió llorar. Estaba acostumbrada al desprecio. De vuelta en la cocina, exhaló bruscamente y apoyó la mano en la fría encimera de acero inoxidable. «Solo soy una camarera», se recordó. Que alguien trabaje por dinero no es parte del trabajo. Al otro lado de la sala, Damien seguía sonriendo a sus clientes. Pero de vez en cuando, sus ojos se dirigían a la puerta de la cocina por donde Emma había desaparecido. Había algo en su voz, en su forma de decir, «señor», impecable, no como ningún camarero que hubiera conocido, que le hacía fruncir el ceño. Aún así, lo ignoró. ¿Alguien como ella? Solo podía ser un fracaso, alguien que una vez lo intentó y ya había perdido. Estás viendo Historias del alma, donde cada relato susurra amor, sanación y esperanza. Si crees que hasta el más pequeño acto de bondad puede cambiar una vida, y que el amor a menudo llega cuando menos lo esperamos, no olvides suscribirte y formar parte de nuestro viaje. Quédense con nosotros. La historia apenas comienza. El suave tintineo de una cuchara al golpear un vaso resonó en una sala repleta de protocolo. Damien Cross miró su reloj, eran las 8:45. La reunión ya se había alargado más de lo previsto.
Sobre la mesa, los contratos bilingües inglés-francés se extendían entre ambas partes como un elegante campo de batalla. El socio francés, Marcel Duret, director general del gigante inmobiliario Chauvigny Sie, no se molestó en disimular su irritación. Su joven asistente se inclinó para susurrar algo en francés, lo que hizo que Marcel frunciera aún más el ceño. Damien notó de inmediato que algo no iba bien. Antes de que pudiera reaccionar, un ataque de tos estalló a su lado. La señora Bailey, su intérprete legal, se sonrojó, agarrándose la garganta. Un espasmo violento la hizo retroceder en la silla. Un empleado del restaurante se acercó rápidamente y confirmó rápidamente que tenía una alergia alimentaria. Una ambulancia está en camino, anunció el gerente. Marcel se levantó, visiblemente tenso. Sin intérprete, no hay negociación, dijo en un inglés con un fuerte acento, pero claro. Este es un contrato internacional. No firmaré una cláusula incorrecta y me demandarán 6 meses después. Damien frunció el ceño. Podía entender francés básico como para captar el significado general de los documentos. Pero en una negociación de múltiples niveles como esta, incluso la más mínima imprecisión podía convertirse en un desastre legal. Abrió la boca para sugerir posponerlo cuando, disculpe, creo que ha habido un malentendido. Podemos continuar, por supuesto, si estás abierto a una solución flexible. La voz era fluida, nítida y en un francés perfecto, y no provenía del lado de Damien. Todas las miradas se volvieron. Emma Delacroix estaba de pie al borde de la mesa, con la espalda recta y las manos sujetando ligeramente la bandeja. Su expresión era tranquila y su mirada penetrante. El sencillo delantal de camarera apenas disimulaba la presencia de alguien que claramente pertenecía a círculos intelectuales. Damien entrecerró los ojos. ¿Qué haces?, murmuró casi como una advertencia. Emma se giró hacia él brevemente, imperturbable. Luego se dirigió directamente a Marcel. Me llamo Emma Delacroix. Estudié Derecho Internacional y Diplomacia en Columbia. Si me lo permite, puedo servir de puente temporal esta noche. Una pausa, y luego Marcel asintió, con ojos escépticos pero intrigados. Mademoiselle Delacroix, demuestre que está a la altura. Emma dejó la bandeja y se sentó en el lugar vacío del intérprete a la derecha de la mesa. Repasó el contrato rápidamente y luego comenzó a traducir con fluidez el segmento de la negociación anterior, tanto en inglés como en francés, de forma coherente, fluida y profesional. La mesa prácticamente contuvo la respiración. Damien se recostó ligeramente en su silla, sin apartar la mirada de ella. No solo estaba sorprendido, sino conmocionado. La misma chica a la que antes había ridiculizado como simple camarera ahora usaba precisamente las habilidades que él más valoraba, razonamiento agudo y dominio del lenguaje, para salvar un trato de casi $80 millones. Emma continuó guiando la conversación. Pronto, la discusión giró hacia las condiciones de pago y los derechos de distribución en el mercado asiático, donde surgieron tensiones. Marcel insistió en los derechos exclusivos en Singapur, una condición que Damien rechazó, ya que afectaría el patrimonio de Cross & Hawthorne en la región. Emma no se apresuró. Escuchó atentamente, tomó notas y luego intervino con amabilidad. Si me permiten una sugerencia, ambas partes podrían considerar un modelo paralelo de reparto de mercado. Chauvigny y Sayer se encargan de la inversión en infraestructura, mientras que Cross y Hawthorne supervisan los servicios legales y la protección de la propiedad intelectual de los productos. De esta manera, ambas partes se benefician y nadie queda excluido del ecosistema. Damien se giró hacia ella, casi con incredulidad. ¿Acabas de proponer una estructura de poder sindical híbrida? Emma sonrió levemente. Exactamente. Marcel arqueó una ceja. Esa idea no es mala. 20 minutos después, el contrato estaba redactado y firmado preliminarmente, con ambas partes satisfechas con los términos revisados. Damien se levantó para estrechar la mano de sus socios, con su habitual sonrisa de satisfacción volviendo a su rostro, pero esta vez con un ligero toque de humildad. Mientras los clientes salían de la mesa, Damien se giró hacia Emma, quien recogía los documentos en silencio para devolverlos. ¿Estudiaste Derecho? Sí, pero lo dejé. ¿Columbia? Correcto. La miró fijamente un buen rato y luego, en voz más baja, sin la frialdad habitual, dijo, no solo me ahorraste un contrato millonario.
Solo me hiciste cuestionar mi capacidad para juzgar a la gente. Emma lo miró a los ojos, firme. Quizás sea porque nunca te has rebajado lo suficiente para ver a alguien como yo. Y con eso, se dio la vuelta y se alejó, dejando a Damien allí de pie, en silencio, conmocionado, y sintiendo que algo se quebraba en su interior. 2 días después de la fatídica negociación, Damien Cross seguía sin poder olvidar a la chica que lo había salvado de un trato desastroso. En el despiadado mundo del derecho en el que vivía, donde se valoraba a las personas por sus títulos de la Ivy League, apellidos y premios de Harvard, nadie había hecho lo que ella hizo, y mucho menos con delantal. Damien no creía en las casualidades. Le gustaba el control y odiaba las sorpresas. Por eso, el lunes por la mañana, llamó a su asistente privado, Marcus, a la oficina. Quiero que investigues a una tal Emma Delacroix, de unos 27 años, que estudió Derecho Internacional en Columbia. Encuentra todo: expediente académico, historial legal, antecedentes familiares, por qué abandonó los estudios. 3 horas después, Marcus regresó con una gruesa pila de documentos. Damien los hojeó. Tenía un promedio casi perfecto en Columbia, recomendado por su profesor para la beca jurídica de las Naciones Unidas. Padre, Paul Delacroix, ex embajador de Estados Unidos en el Líbano, acusado de aceptar sobornos del gigante petrolero Orex. Se le revocó la beca. Emma abandonó la universidad. No tenía antecedentes penales, pero tenía 5 trabajos a tiempo parcial, incluyendo en una residencia de ancianos y en el restaurante actual. Damien se recostó en su silla. El nombre de Paul Delacroix no le resultaba desconocido. Era un caso que él personalmente había rechazado por ser demasiado volátil políticamente. Una vez le dijo a Marcus: no atacamos al gobierno. Aunque tengamos razón, eso es suicidio. Esa tarde, Damien esperaba fuera del restaurante. No llevaba traje, solo una camisa blanca remangada y una corbata floja. Por una vez, parecía menos abogado. Emma lo vio de lejos y se acercó con calma. «¿Otra vez tú?» «Vine a hacerte una oferta». Le entregó una carpeta. Cross y Hawthorne necesitan un asistente legal temporal con dominio del derecho internacional. «Estás cualificado». Emma no lo cogió enseguida. Lo miró. «¿Me ofreces esto porque sé traducir o porque te sientes culpable?» «Porque hice una verificación de antecedentes y sé que te juzgué mal». Guardó silencio un momento, luego metió la mano en su bolso, sacó un sobre marrón y lo colocó sobre la mesa de piedra junto a ellos. «Yo también tengo una condición», dijo. «Trabajaré gratis para ti, a tiempo completo, durante 1 año. Haré de todo, desde escribir memorandos hasta hacer investigación legal, pero tienes que encargarte del caso de mi padre». Damien hizo una pausa, pero no tocó el sobre. «Tu padre es Paul Delacroix», dijo. «Ese caso llegó a mi oficina hace 4 años. Emma asintió y tú lo rechazaste». Damien exhaló. «No acepto casos políticamente controvertidos. No me opongo al gobierno. Es un principio». Emma lo miró fijamente a los ojos. «Mi padre era embajador, Paul Delacroix, acusado de aceptar sobornos de una empresa energética de Oriente Medio. Perdí mi beca. Me arrastraron por los medios. Mis amigos me abandonaron. Mi madre enfermó. Tenía que sobrevivir. Eso era todo». Ella le ofreció el sobre. «Esta es una copia de toda la correspondencia entre mi padre y un funcionario del Departamento de Estado, además de una grabación de audio que prueba que fue coaccionado para firmar ese acuerdo. No fue soborno. Fue una trampa política». Damien lo recogió. Las páginas estaban descoloridas. Algunas líneas tachadas, claramente copias de documentos clasificados. Le echó un vistazo a una sección, captando frases como: «No necesitamos su aprobación, solo su silencio», con marcas de tiempo y códigos internos del Departamento de Estado. «¿Por qué no acudió a la prensa?», preguntó. «Porque no les importa y porque no necesito la compasión de las masas». Ella levantó la cabeza. Su voz se endureció. «Necesito a alguien que se enfrente a la justicia con la ley». Damien la miró fijamente un buen rato. «Sabes, no cambio de opinión fácilmente». «Lo sé», respondió Emma. «Por eso te ofrecí lo único que no puedes rechazar. Te ayudaré a ganar».
Un silencio tan tenso como la cuerda de un arco. Damien agarró la carpeta con suavidad y la cerró. Se levantó. Lunes, 8 de la mañana, sala 14B. No llegues tarde. Se alejó sin decir nada más. Emma permaneció de pie, viéndolo marchar. En sus manos, aún sostenía la segunda copia del expediente, la última. Pero ahora no necesitaba enviarlo. Por primera vez en 3 años, se había abierto una puerta de verdad. Los tacones de Emma resonaron suavemente en el suelo de mármol pulido de la sede de Cross & Hawthorne, un edificio de cristal de 27 plantas en el corazón de Manhattan, donde los nombres de los abogados eran sinónimo de poder y veredictos que podían sacudir Wall Street. Las puertas del ascensor se abrieron, dándole la bienvenida a otro mundo donde la gente caminaba un poco más rápido, donde cada carpeta podía significar el ascenso o la caída de toda una corporación. ¿Nueva empleada? Una voz de mujer la llamó desde la recepción del piso 14, con una fría evaluación. Emma asintió. Emma Delacroix, asistente legal del señor Cross. La recepcionista hizo una pausa de medio segundo. Nadie estaba bajo la supervisión directa de Damien Cross, excepto los asociados senior. Pero no lo cuestionó. Simplemente le entregó una identificación temporal y señaló hacia el final del pasillo. Habitación 14B. Te está esperando. Damien no dijo nada cuando Emma entró. Simplemente señaló un escritorio junto a la pared de cristal, no escondido en una esquina, sino justo al lado de su oficina, aparte de los asistentes administrativos. Los archivos urgentes de cada mañana van en la bandeja izquierda. Necesito informes de análisis de documentos para las 5 de la tarde. Si no puedes venir, no me des excusas. Aquí no hay margen de error. Emma asintió. Entendía. Al principio, todos en la oficina la miraban con extrañeza, no porque fuera nueva, sino porque nadie entendía por qué Damien Cross había contratado a una excamarera. En esta firma, había jerarquías silenciosas. Harvard superaba a Yale, los asociados a los asistentes legales, y cualquiera que compartiera espacio con Damien. Eso era otro nivel. Oí que ella solía ser camarera. Debe ser un verdadero estafador el que entró aquí sin título. Pero Emma no respondió. Trabajaba en silencio, a menudo la primera en llegar y la última en irse. En su segunda semana, Emma recibió la tarea de traducir y analizar las cláusulas de un complejo contrato internacional de más de $120 millones entre Cross & Hawthorne y una corporación hidroeléctrica europea. Un joven asociado llamado Caleb, graduado de Stanford, fue asignado para supervisarla. Simplemente traduzca. Yo me encargaré del análisis, dijo Caleb, con un tono tan seco como un memorando legal. Emma asintió. Pero cuando él se dio la vuelta, ella no se limitó a traducir. Empezó a subrayar cláusulas que infringían la normativa local húngara y a señalar inconsistencias entre los apéndices del contrato principal. 3 días después, cuando Damien revisó el contrato, encontró el borrador impreso de Caleb y las notas manuscritas de Emma. Ella había identificado 4 vulnerabilidades legales, incluyendo una falla crítica que podría haber desencadenado una demanda internacional si se hubiera firmado como suyo. Damien no hizo comentarios. Envió un solo mensaje por el sistema interno. Mejor que algunos asociados que he contratado. La inspectora Emma lo leyó una vez y luego cerró la notificación. Pero sus ojos temblaron levemente. Por primera vez en años, alguien había reconocido su competencia, no su tragedia. Aún así, no todos la recibieron con los brazos abiertos. Valerie, la gerente de oficina que alguna vez aspiró a convertirse en la asistente personal de Damien, miró a Emma como si fuera una astilla clavada en la palma de su mano. ¿Alguna vez piensas en simplemente hacer el trabajo que te asignan?, preguntó Valerie una noche, encontrando a Emma sola en la sala de impresión, escribiendo un escrito de defensa para una audiencia federal. Emma respondió sin levantar la vista. No estoy aquí por el sueldo. Estoy aquí por la oportunidad. Valerie resopló. ¿Una oportunidad? ¿En este lugar? Las oportunidades no se les dan a los de abajo. Damien lo sabía todo. No interfirió. Pero él se dio cuenta. Una noche, cuando Emma dejó un montón de notas en su escritorio, él las hojeó. Era un borrador de alegatos de defensa para un caso de divulgación intencional de información clasificada, un caso que aún no le había asignado.
Había estado investigando antes de que se lo pidieran. A la mañana siguiente, Damien salió de su oficina y le entregó un nuevo expediente. No necesitas analizarlo, pero si te aburres, me gustaría ver cómo lo manejas. Emma no dijo nada. Simplemente tomó la carpeta. 3 días después, regresó con un informe escrito a mano. Damien lo leyó y guardó silencio un buen rato. Su argumento no solo era agudo, sino que también señalaba una laguna legal que todo el equipo asociado había pasado por alto. Damien levantó la vista. ¿Alguna vez pensaste en volver a ser abogado? Emma esbozó una leve sonrisa, que no llegó a sus ojos. Solía pensar que nunca volvería a levantar la cabeza. Damien tamborileaba con los dedos sobre el escritorio. Tienes lo necesario para ser asociado, pero trabajas como si estuvieras intentando resarcirte. Emma no respondió de inmediato. Finalmente, dijo en voz baja, no busco un título. Estoy recuperando mi voz. Afuera, Nueva York estaba inundada de primavera, pero en el piso 14, entre cláusulas enredadas y luces fluorescentes, algo se movía. No solo oportunidad, no solo justicia. Renacimiento. ¿Sigues leyendo la historia? Si esta te llevó más allá de las historias del alma, te invitamos a casa, donde cada relato conmovedor comienza con verdad, esperanza y corazón. El viernes por la tarde, la oficina de Cross & Hawthorne estaba más tranquila de lo habitual. Las luces de las secciones auxiliares se atenuaron una a una, pero la sala 14B permaneció iluminada con su cálido resplandor, constante, casi como un puesto de mando oculto. Emma estaba encorvada sobre la pantalla, con la mirada fija, aunque su mano apretaba un expediente que no tenía nada que ver con las tareas de hoy. El nombre en la portada, Paul Delacroix, Estados Unidos contra Delacroix, Tribunal del Distrito Este, 2020. El expediente legal de su padre. Una copia escaneada, recuperada del archivo interno del bufete. Nadie esperaba que lo buscara, pero Emma había accedido a él usando las credenciales digitales que Damien le había dado. No por abusar de sus privilegios, sino porque este era el caso que la firma había rechazado en una ocasión. Rápidamente se desplazó a la página de favoritos. Rechazado. Alta sensibilidad política. No interactuar sin autorización federal. Departamento de Riesgo Legal. Octubre de 2020. Emma se aferró al borde de la página. Sintió una opresión en la garganta. No por el rechazo, sino por cómo lo habían etiquetado. Controlado por las altas esferas del gobierno. Esa noche esperó fuera de la oficina de Damien. 3 golpes fuertes. Damien levantó la vista del escritorio. ¿Qué pasa? Emma no dudó. Ella le puso el archivo delante. ¿Encontré esto en el sistema? Él ni se inmutó. Sabía que lo harías. Y sé por qué lo rechazaste. Damien se recostó, mirándome fijamente, pero con cautela. No acepto casos con más del 50% de probabilidad de interferencia federal. Dirijo un bufete de abogados, no una campaña política. Emma asintió. No te culpo, pero necesito que entiendas más. Metió la mano en su bolso y sacó una memoria USB. Tienes que escuchar esta grabación. En una pequeña sala de conferencias, una voz seca y distorsionada sonaba por los altavoces, sin duda la de su padre. Paul Delacroix. No firmaré. No hasta que lo liberen. Una segunda voz respondió, profunda y autoritaria. Embajador Delacroix, si firma, garantizaremos su seguridad y la de su hija. ¿Me está amenazando? Le ofrezco una opción. Emma detuvo el audio. Damien permaneció en silencio, pero sus dedos tamborileaban lentamente sobre la mesa, señal de que su mente trabajaba a toda velocidad. Mi padre rescató una vez a un periodista estadounidense detenido ilegalmente por el gobierno libanés, dijo Emma, mirándolo fijamente. Lo contrabandeó a través de la frontera sin la aprobación del Departamento de Estado. Un mes después, se presentaron los cargos de soborno. Falsificaron pruebas y bloquearon todas las vías de defensa. Damien no respondió de inmediato. Volvió a coger el archivo y lo hojeó hasta el principio. Las líneas ya no parecían tinta negra estéril, sino una guerra enterrada entre el honor y el poder. 2 noches después, Emma regresó a su apartamento temporal en el Bronx y encontró un correo electrónico esperando.
Asunto, 2 de la madrugada de Damien Cross. Cuerpo. Necesito 30 minutos de tu tiempo. Solo trae tu memoria y tus instintos. De noche, la cruz del edificio Hawthorne era una fría placa de vidrio y acero. En el piso 26, dentro de una sala de conferencias privada, Damien colocó un expediente 3 veces más grueso que el que Emma había visto. Este es el expediente original del caso de la Croix. Lo conseguí a través de un contacto interno del Departamento de Justicia. Hizo una pausa y su voz se volvió más grave. Encontré una escapatoria. Emma contuvo la respiración. Damien pasó una página y señaló una línea. El registro de transacciones financieras del Lebanon Energy funda la cuenta de Delacroix proviene del sistema bancario internacional. Esta es la única evidencia real que tienen, dijo Damien. Pero hay un problema. Abrió otro documento. La fecha de la transacción estaba mal registrada. El sistema SWIFT registra la transferencia el 2 de julio, pero la acusación indica que el 7 de febrero se modificó el formato de fecha europeo. Emma se quedó sin palabras. Damien sostuvo su mirada. Si la transacción se inició el 2 de julio, hora de Nueva York, habrían sido las 2 de la madrugada en Líbano. Sus bancos ni siquiera estaban abiertos. Esta transacción fue falsa. Un largo silencio. Emma apoyó una mano temblorosa sobre la mesa, con los ojos vidriosos. ¿Ahora me crees?, preguntó. Damien no respondió de inmediato. Asintió levemente. Creo en la verdad, y la verdad no se calla. Está enterrado profundamente. Esa noche, Emma se fue con 2 archivos en las manos, pero su corazón se sentía más ligero que ambos. Por primera vez, vio a Damien Cross no como una fría deidad con traje a medida, sino como un hombre capaz de doblegarse ante la verdad. Y tal vez, solo tal vez, estaba empezando a creer de nuevo en lo que ambos habían perdido, la fe. El brillo de la pantalla del ordenador iluminó el rostro de Emma, resaltando una mirada cansada pero aguda. La sala de conferencias del piso 26 de Cross and Hawthorne se había reducido a solo 2 personas, ella y Damien, rodeados de imponentes pilas de documentos. El reloj de pared marcaba las 2:47 de la madrugada, pero el aire permanecía tenso como una cuerda tensa. Un juicio crucial se avecinaba a pocas semanas, y el escrito de defensa del conglomerado hidroeléctrico europeo, valorado en $300 millones, seguía sin terminar. Emma hojeaba un documento, marcando con su bolígrafo rojo las cláusulas contradictorias. Al otro lado de la mesa, Damien estaba sentado erguido, con las mangas arremangadas y la corbata largamente quitada, dejando al descubierto las marcadas líneas de su cuello y hombros. Escribía rápidamente en su portátil, con la mirada fija, pero de vez en cuando miraba a Emma. No para supervisar su progreso, sino como si buscara algo más profundo. Te perdiste esta parte, dijo en voz baja, pero no fría. Le pasó un expediente, señalando una cláusula sobre la normativa ambiental de Hungría. Si no hacemos hincapié en la protección de los recursos hídricos, el consejo contrario podría volvernos la espalda. Emma asintió, acercando el expediente. Incluiré una referencia a la Convención de Helsinki de 1992. Reforzará nuestra postura. Damien arqueó una ceja, con una leve sonrisa dibujando en sus labios. No te pierdes de mucho, Delacroix. Ella no respondió, solo inclinó la cabeza y siguió escribiendo. En el silencio, el sonido de los bolígrafos al rozar el papel y sus suaves respiraciones se fundían en un ritmo extraño, tenso pero íntimo. A las 3 de la madrugada, una taza de café frío reposaba intacta en medio de la mesa, junto a un plato de galletas que alguien había dejado esa tarde. Emma se recostó, frotándose suavemente las sienes. Damien la notó reprimiendo un bostezo. Necesitas descansar, dijo, en parte orden, en parte preocupación. Tú también, respondió Emma, con la mirada fija en la pantalla. Este juicio no es solo cuestión de dinero. Si perdemos, la empresa podría perder el control de toda una presa. Miles de empleos desaparecerían. Damien hizo una pausa. La miró con una mirada más profunda de lo habitual. Siempre piensas en los demás, incluso cuando nadie hace lo mismo por ti. Emma se quedó paralizada. Se giró y captó su mirada, no la mirada aguda y calculadora de un abogado, sino algo más vulnerable, como si estuviera revelando una parte oculta de sí mismo. No hables como si me conocieras,
dijo en voz baja, sin enfado, solo con cautela. Solo hago mi trabajo. Damien se recostó, tamborileando ligeramente con los dedos sobre la mesa, su hábito lo sumió en sus pensamientos. Tras un largo silencio, habló en voz baja y pausada. Solía pensar que la justicia se podía comprar, un contrato sólido, una discusión convincente, un apretón de manos con la persona adecuada. Pero luego aprendí que él dudaba. Que la justicia puede ser destruida por nada más que un titular. Emma frunció el ceño, percibiendo el peso de sus palabras. ¿Te refieres a este caso? No. Damien se giró hacia la ventana, donde las luces de Manhattan parpadeaban en la oscuridad. Hablo de mi madre. Esperó en silencio. Damien exhaló, como si se quitara una piedra del pecho. Era periodista e investigó escándalos financieros en Wall Street. Hace 20 años, destapó que una inmobiliaria blanqueaba dinero con fondos de beneficencia. Antes de publicar el artículo, la demandaron por difamación, contrataron a los mejores abogados, falsificaron pruebas y la hicieron quedar como una mentirosa ante todo el país. Hizo una pausa, con la mirada perdida. Ella perdió el caso, perdió su trabajo, su salud y, finalmente, su vida. Yo tenía 17 años cuando murió. El médico dijo que fue un infarto. Pero sé que fue la presión lo que la mató. Emma sintió un nudo en la garganta. Quiso decir algo, pero no le salieron las palabras. Damien se volvió hacia ella. Por eso no acepto casos que involucren al gobierno ni a los medios. No porque tenga miedo de perder, sino porque a veces la verdad no basta para ganar. Asintió lentamente. Pero sigues aquí, sigues siendo abogado, porque quiero demostrar que la verdad puede triunfar si somos lo suficientemente buenos. Sus ojos se encontraron con los de ella. Y tú, Delacroix, me estás haciendo cuestionar todo lo que creía saber sobre eso. El aire se congeló. El corazón de Emma latía con fuerza, no por la presión, sino por la mirada de Damien, como si no fuera solo una asistente legal. No solo la camarera que una vez derramó vino, sino la única persona en esa sala que lo entendía. Se levantó y se acercó a ella, apoyando la mano suavemente en el borde de la mesa, cerca de la suya. La distancia entre ellos era de apenas centímetros. Emma levantó la vista, conteniendo ligeramente la respiración. Sus ojos, normalmente de acero frío, ahora albergaban algo más cálido, más cercano. Emma, dijo su nombre, no su apellido. Su voz era baja, casi un susurro. No acabas de guardar un contrato. Me hiciste querer volver a creer en lo que abandoné. Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hablar, Damien se inclinó. Sus labios rozaron los de ella suave pero deliberadamente, como si hubiera estado esperando este momento. El beso no fue largo, pero fue suficiente para que la habitación diera vueltas, suficiente para que su corazón latiera con fuerza como si quisiera liberarse. Pero entonces, Emma se apartó un poco, colocando una mano sobre su pecho para detenerlo. Sus ojos brillaron, pero no de alegría. Algo más complejo se removió allí. No, susurró con voz ronca. No quiero usar las emociones para ganar un caso. Damien frunció el ceño como si sus palabras lo hubieran sacado de un sueño. ¿Crees que te besé por el caso de tu padre? ¿No? Emma se puso de pie, retrocediendo un paso, con la mano aún agarrada al borde de la mesa. Estoy aquí porque necesito tu ayuda. Estás aquí porque me necesitas para este juicio. No deberíamos difuminar los límites. La miró. Hubo un destello de dolor, pero luego recuperó su compostura habitual. Te equivocas, pero no te obligaré a creerme. Emma se dio la vuelta y recogió el expediente con voz firme. Necesitamos terminar este informe a las 6 de la mañana, estaré en la sala de impresión. Salió, dejando a Damien allí de pie, con la mirada siguiendo su figura mientras se alejaba. En su interior se había encendido una llama, no solo de respeto, sino algo más profundo, algo que aún no se atrevía a nombrar. Afuera, el amanecer se cernía sobre el horizonte de Manhattan. Pero en el piso 26, entre montones de documentos legales y frías luces fluorescentes, el fuego entre Emma y Damien aún ardía, pero aún no ardía. La mañana del lunes en Cross and Hawthorne fue inusualmente tensa. Cada paso resonaba bajo la atenta mirada de Emma.
Los susurros a sus espaldas eran más densos que los documentos apilados sobre su escritorio. No necesitaba oírlos con claridad para saber de qué se trataban. Un titular llenó las noticias digitales a las 6 de la mañana, deslizándose por las pantallas como una cuchilla. La asistente de Damien Cross es hija de un delincuente buscado. ¿Cross y Hawthorne ejercen influencia criminal? Emma permaneció inmóvil en su escritorio, con la mirada fija en la pantalla, pero sin escribir nada. La red interna emitía constantemente correos electrónicos urgentes, reuniones improvisadas y llamadas urgentes de relaciones públicas. La noticia se había extendido por toda la empresa en menos de 30 minutos. Su foto, recortada de una credencial de estudiante de segundo año en Columbia, ahora aparecía junto a una imagen borrosa de Paul Delacroix durante una audiencia en el Congreso. Pero peor que el escándalo fue el silencio. Ni una sola palabra de nadie, ni siquiera de Damien. Piso 26, sala de conferencias interna. No podemos retenerla aquí ni un día más. Un accionista de alto rango dio un golpe en la mesa. Cross & Hawthorne no es lugar para que asuntos personales manchen nuestra credibilidad. El propio Damien rechazó el caso de Paul Delacroix por su riesgo político, y ahora contrata a la hija del hombre. ¿Entienden el mensaje que eso transmite a nuestros clientes del gobierno? Damien permaneció inmóvil, con las manos entrelazadas sobre la mesa pulida. La tenue luz del techo acentuaba las ojeras. Es una asistente legal excepcional, dijo con calma. Eso es irrelevante. Los medios la pintan como un peón político. Los clientes no necesitarán pruebas para retirarse. Basta con dudar. ¿Puede uno permitirse semejante pérdida? El director de Relaciones Públicas intervino. Damien no dijo nada, pero su mente regresó a la noche anterior, cuando los ojos de Emma se iluminaron al descubrir las pruebas falsificadas en el caso de su padre. Su voz resonó: necesito a alguien que se enfrente a la justicia con la ley. Y ahora se suponía que ese alguien era él. Pero en esta sala, con una docena de ojos exigiendo una decisión, Damien sabía una cosa. Si la elegía, podría perderlo todo. Mediodía. Emma fue citada a la oficina de Damien. No dio ninguna razón. Cuando entró, él estaba de pie junto a la ventana, de espaldas. ¿Me llamaste?, preguntó con voz tranquila. Damien se giró, con la mirada fría, como si la conversación de anoche nunca hubiera sucedido. Supongo que has visto las noticias de esta mañana. Emma asintió. No negaré nada. Soy su hija y nunca lo he ocultado. Un instante de silencio. Los accionistas solicitan su suspensión temporal para estabilizar la situación mediática. ¿Temporal? Su sonrisa era amarga. ¿O permanente? No respondió. ¿Me crees?, preguntó, mirándolo fijamente a los ojos. Damien no apartó la mirada, pero la calidez de su mirada se había desvanecido, reemplazada por un reflejo de vacilación. Esto no se trata de ti. Se trata de la empresa. Emma apretó los labios, apretando los dedos alrededor del expediente. Ya veo. No discutió ni suplicó. Simplemente se dio la vuelta y regresó a su escritorio en el piso 14. Allí, entre miradas entre compasivas y curiosas, guardó sus cuadernos, bolígrafos y notas legales manuscritas. Por último, colocó un grueso paquete sobre el escritorio de Damien, cuidadosamente atado con una cinta negra. Era el análisis de derecho internacional para el próximo litigio de las Naciones Unidas, el caso que se disponía a defender. Sabía que lo necesitaba, sabía que era la única que había estudiado los 3 marcos jurídicos para elaborar ese informe comparativo. Pero no dejó ningún mensaje, ninguna nota adhesiva, solo una línea manuscrita con tinta azul en la primera página. Pensé que eras mi última esperanza. Resulta que solo formas parte del sistema contra el que he estado luchando. Esa tarde, Damien abrió el expediente. La primera página le dio un puñetazo en el pecho. Hojeó cada sección, cada nota, cada cláusula de bandera, cada margen marcado en rojo. Todo apuntaba a una verdad. Ella nunca esperó el reconocimiento. Simplemente hizo lo correcto, y él la había abandonado igual que a quienes se enfrentaba. Damien se enorgullecía de ver la verdad, pero esta vez no había profundizado lo suficiente. Esa noche, Emma estaba en la Grand Central Station, sujetando una pequeña maleta.
Las tenues luces se reflejaban en su cabello castaño alborotado por el viento. No sabía dónde se dirigía, quizá a casa de su madre, quizá a Filadelfia, donde una vieja amiga trabajaba en una oficina de asistencia jurídica. Pero de una cosa estaba segura, no iba a regresar. No después de que la confianza se hubiera roto, no cuando la única persona por la que lo había arriesgado todo había elegido el silencio. Subió al tren. Las puertas se cerraron tras ella. Atrás, un pasado que nunca tuvo la oportunidad de sanar. Por delante, un nuevo viaje donde ya no esperaría a que nadie la salvara. 3 semanas después de la partida de Emma, Damien Cross se sentó en la cabina de clase ejecutiva de un vuelo con destino a Ginebra. Al otro lado de la ventana, los Alpes nevados se extendían como una fortaleza blanca, tan fría que parecía congelar cada recuerdo. En sus manos tenía una carpeta marcada con tinta roja, el borrador del litigio que Emma Delacroix había dejado. Sin apenas cambios, la había utilizado para reestructurar toda la estrategia de litigio para el caso más crítico del año, una disputa sobre la propiedad y los derechos operativos de la presa de Belsey entre una empresa conjunta estadounidense-austriaca y el gobierno regional de Basilea. La audiencia se celebraría en la Cámara de Comercio Internacional, CCI, en Ginebra, epicentro del arbitraje comercial global. Damien sabía que si perdía el caso, no solo se perderían $300 millones en inversiones, sino que también arruinaría la reputación de Cross y Hawthorne, ya de por sí deteriorada por la reacción mediática en torno a Emma. Pero si ganaba, no solo sería una victoria para él, sino también para ella. El edificio de la CCI, blanco marfil, solemne como un museo, abrió sus puertas a las 8 de la mañana bajo el frío de un mayo europeo. Damien entró con su asistente, cargando cientos de páginas de documentos, gráficos y disposiciones bilingües traducidas. Al otro lado del pasillo, se sentaba el equipo legal de Basel Hydro, de mirada fría, experimentado e implacable. Pero Damien se centró directamente en el punto débil que Emma había marcado con un círculo rojo, el conflicto entre las cláusulas de transferencia de tecnología y los derechos internacionales de propiedad de las aguas superficiales. Al tercer día, el panel de arbitraje de 3 jueces empezó a inclinarse por los argumentos del equipo estadounidense. Y cuando Damien citó el artículo 10.4 del Convenio de Helsinki de 1992, la misma cláusula que Emma había anotado podría convertirse en el contraataque clave. Basel Hydro no presentó ninguna refutación. Al cuarto día, el panel declaró, con base en las pruebas presentadas y los argumentos legales pertinentes, que el tribunal concuerda con el modelo de redistribución propuesto. El control operativo principal permanecerá en manos de Estados Unidos. Damien no se levantó para celebrar. Simplemente miró la nota doblada en el bolsillo de su chaqueta. Las últimas palabras manuscritas de Emma, no solo ganes, haz que te devuelvan la mirada. Lo había hecho, y no por sí mismo. De vuelta en Nueva York, Damien no fue directo a la oficina. En cambio, entró en una habitación en la que nunca pensó que volvería a entrar. La sala principal de conferencias de prensa de Cross and Hawthorne suele estar reservada para fusiones o firmas corporativas de alto perfil. Pero hoy, se presentó ante casi 30 periodistas internacionales para hablar sobre un caso que una vez rechazó. Yo, Damien Cross, anuncio por la presente que Cross and Hawthorne reabrirá oficialmente el caso del ex embajador estadounidense Paul Delacroix, acusado de soborno hace 4 años. El gas se extendió por la sala, pero Damien se mantuvo firme, con la mirada fija en la cámara. No actuamos por sentimentalismo. Actuamos con base en nuevas pruebas, violaciones procesales y un principio fundamental. La justicia no es privilegio de los poderosos. Con efecto inmediato, Cross y Hawthorne suspenderán todos los nuevos contratos federales y gubernamentales para evitar cualquier conflicto de intereses mientras este caso avanza. Una reportera levantó la mano. ¿Estás enfrentando presión interna por esta decisión? Damien miró directamente a la cámara. Solía estar obsesionado con la reputación, pero alguien me recordó una vez que una reputación no significa nada si se usa para ocultar la verdad. Y por primera vez, ese nombre afloró en su mente, no como colega, ni como asistente legal, sino como la persona que lo había obligado a reflexionar sobre sí mismo, Emma Delacroix. A 240 kilómetros de distancia, en una pequeña oficina de asistencia jurídica a las afueras de Filadelfia, Emma preparaba material para un seminario para estudiantes de primer año. No veía la televisión. Pero una joven colega irrumpió con el teléfono extendido y una transmisión en vivo. Emma no habló, solo cuando escuchó,
ya no permitiré que este sistema silencie ni una sola voz más, se quedó paralizada. Esa noche, en la ranura del buzón de Damien, en el piso 26, apareció un sobre marrón. Sin remitente. Dentro había, en primer lugar, una copia de la declaración de un ex asesor del Departamento de Estado que afirmaba haber sido asignado para entregar documentos a Paul Delacroix, pero que nunca vio un acuse de recibo firmado. En segundo lugar, un breve fragmento de audio. Si no firma, lo gestionaremos de otra manera. Ya sabes qué hacer. Una voz masculina, imposible de rastrear, pero vinculada a un identificador interno del caso. Tercero, una nota manuscrita. No voy a volver, pero la verdad sí. Damien leyó cada palabra y se recostó en su silla. Emma podría no volver jamás. Quizá nunca lo perdonara, pero de alguna manera su corazón seguía luchando junto a él, en silencio, sin título ni reconocimiento. Y para Damien Cross, eso era suficiente. Sala 7B, Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, lunes por la mañana. Afuera, los medios de comunicación abundaban como si se tratara de un juicio penal de gran envergadura. Carteles de protesta con lemas como «Justicia para Delacroix» y «La verdad no se calla» se mezclaban con pancartas con tintes políticos. Esta vez, el acusado no era solo un ex embajador, sino que se había convertido en un símbolo de secretos, enterrados durante mucho tiempo en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Paul Delacroix, con el pelo canoso y las manos ligeramente temblorosas, se sentó en silencio a la mesa del acusado. A su izquierda se sentó Damien Cross, vestido con un elegante traje negro, sin portátil ni carpetas voluminosas, solo una delgada carpeta y una expresión de firme concentración. En los asientos del público, detrás de él, Emma Delacroix entró sigilosamente. Llevaba una camisa abotonada, el pelo recogido en la nuca y sin maquillaje. Al principio, nadie la vio, pero cuando un periodista se giró y la reconoció, la mujer que había desaparecido de un importante bufete de abogados tras un escándalo, las cámaras la enfocaron de inmediato. Emma ni se inmutó. Tenía la mirada fija en su padre, el hombre al que había dedicado 4 años a intentar salvar con todo lo que le quedaba. El juicio comenzó con una extensa declaración del fiscal, el mismo que dirigió la investigación en 2020. El acusado, Paul Delacroix, en su calidad de embajador de Estados Unidos en el Líbano, presuntamente aceptó fondos del Fondo de Energía del Líbano a cambio de influencia política en beneficio de Oryx and Oil Company, vinculada a ONG fraudulentas. Damien no interrumpió la declaración inicial. Dejó que el fiscal hablara sin interrupciones, con la mirada fija. Cuando llegó su turno, Damien subió al podio, sin notas, solo su voz y la verdad. Damas y caballeros, comenzó, con calma y claridad, algunos juicios no son cuestión de dinero ni de lagunas legales. Otros son cuestión de conciencia. Y hoy estamos aquí porque se quebró una conciencia, no porque estuviera equivocada, sino porque se negó a doblegarse. Tras un breve silencio, dio otro paso al frente. Paul Delacroix fue uno de los diplomáticos más éticos que ha tenido este país. Su historial de servicio era impecable. Y entonces, en 2020, fue acusado repentinamente de soborno tan solo un mes después de ayudar en secreto a un periodista estadounidense a escapar de una detención ilegal por parte de una ONG extranjera anónima. Damien mostró una grabación de audio verificada. Por los altavoces resonaba la voz grave de un alto funcionario. Si firma, garantizaremos su seguridad y la de su hija. ¿Me está amenazando? Le ofrezco una opción. Cuando el audio se detuvo, varios jurados intercambiaron miradas. Algunos bajaron la mirada, visiblemente conmocionados. ¿Qué pasa?, continuó Damien, cuando alguien en el poder se niega a priorizar la política por encima de los principios? Dejó que la pregunta flotara en el aire y se respondió a sí mismo. Son silenciados, destruidos, ellos y sus familias. Damien regresó a la mesa de la defensa y puso una mano sobre la carpeta. La principal prueba del gobierno, la supuesta transferencia de fondos de Lebanon Energy, ha resultado ser falsa. La fecha de la transacción se manipuló con un formato de fecha europeo que simulaba un soborno. Pero no se movió dinero porque el banco libanés ni siquiera estaba abierto a esa hora. Volviéndose hacia el jurado, dijo, no pedimos simplemente un veredicto de inocencia. ¿Pedimos justicia? Y la justicia solo llega cuando se mira más allá de los titulares, de la presión, y se escucha con el corazón. Al tercer día,
la sala volvió a estar tensa, con el llamado a declarar a una testigo clave, Eleanor Graves, ex asesora del Departamento de Estado, la misma mujer a la que Emma había localizado en Bruselas. De unos 60 años, con el pelo corto y canoso y la sencillez de una bibliotecaria, subió al estrado. La sala pareció contener la respiración. Señora Graves, ¿le asignaron la tarea de entregar documentos al embajador de la Croix? Preguntó Damien. Sí. ¿Hubo un recibo firmado? No. ¿Por qué no? Porque no los entregué yo mismo. Alguien más los recibió. No sé quién fue, no se grabó, y no había cámaras en el pasillo restringido, y nadie hizo seguimiento para verificar la entrega. Damien le mostró un memorando interno con una firma que no coincidía. ¿Puede confirmar que esta no es la firma del embajador de la Croix? Para nada. Trabajé con él casi 4 años. Esa no es su firma. Otro golpe directo a la fiscalía. Día 5. ¿Alegatos finales? La sala se sumió en el silencio mientras Damien se levantaba para su declaración final. Hace 4 años, rechacé este caso. Se oyeron exclamaciones de asombro en toda la sala. Los periodistas se apresuraron a escribir. Porque tenía miedo. Miedo de que si me enfrentaba al gobierno, perdería mi reputación, mis contratos, tal vez mi empresa. Pero entonces conocí a alguien. Su mirada se dirigió a Emma, sentada en la tercera fila. Ella se quedó paralizada, con los ojos abiertos. No tenía poder ni título. Pero ella tenía algo que yo y muchos de nosotros habíamos perdido. La creencia de que vale la pena luchar por la verdad. Hizo una pausa y luego habló más suavemente, cada palabra deliberada. Paul Delacroix no es víctima de un error. Es víctima de un sistema que prioriza el compromiso sobre la integridad. Hay personas que están destrozadas, no porque se equivocaron, sino porque se negaron a doblegarse. Hizo un leve gesto con la cabeza hacia el jurado. Ahora les pido que sean la voz de la verdad. Ya no pudo hablar. 3 horas después, el jurado regresó. El juez preguntó, ¿ha llegado el jurado a un veredicto? El presidente del jurado se puso de pie. Sí, señoría. El acusado, Paul Delacroix, fue declarado inocente por los cargos de soborno y abuso de poder. Un latido de silencio. La sala se quedó paralizada y luego estalló en cólera. Emma se tapó la boca con las manos, mientras las lágrimas corrían incontrolablemente. No de alegría, sino porque 4 años de lucha en solitario finalmente habían dado la razón. Porque el hombre que una vez yacía en una cama de hospital susurrando, lamento haberte hecho cargar con esto solo, ya no tendría que bajar la cabeza. Paul se giró hacia ella con los ojos empañados por las lágrimas. Emma corrió hacia ella, agarrándole la mano temblorosa. Papá, susurró como el viento, pero estremeció toda la habitación. Damien permaneció donde estaba, sin interrumpir su momento. Pero cuando Emma finalmente levantó la vista, sus miradas se cruzaron por primera vez desde que ella se fue. No se pronunciaron palabras, solo un lento asentimiento y una leve pero sincera sonrisa de ambos. Al salir a la temprana luz de la primavera, las escaleras del juzgado brillaron como si dieran la bienvenida a una nueva era. Esto no era solo una victoria legal, era el renacimiento de la fe. Emma caminó lentamente junto a su padre. Al acercarse a Damien, se detuvo. Gracias, dijo. Damien negó con la cabeza. Soy yo quien debería decir eso. Se quedaron allí para respirar, pues ninguno necesitaba más. Luego se dio la vuelta, guiando a su padre entre la multitud de periodistas. Pero justo antes de desaparecer, Emma miró hacia atrás y sonrió. Por primera vez en toda esta historia, ambos comprendieron. La justicia había triunfado, y el corazón nunca había callado. Estás viendo Historias del Alma, exclusiva de nuestro canal. Si sigues con nosotros, deja un comentario. Los leemos y los apreciamos mucho. Suscríbete para apoyar más historias originales y conmovedoras. Gracias por formar parte de la familia Historias del Alma. 3 meses después del juicio, Nueva York había entrado en un verano, pero no sofocante ni opresivo. Era un verano suave y dorado, lleno de luz y una serena esperanza, como si la ciudad misma se estuviera purificando tras un largo y brutal invierno de juicios, acusaciones y esas caídas que llevan nombres como la reputación.
En un tranquilo barrio del oeste de Brooklyn, acababan de colocar un pequeño cartel en la fachada de ladrillo rojo de un viejo edificio. Veritas, asistencia legal para los acusados injustamente. No hubo alfombra roja, ni champán, ni una avalancha de periodistas. Solo gente común y corriente. Familias atrapadas en la maquinaria de un proceso judicial injusto. Esposas que lloraron hasta la muerte por sus maridos injustamente encarcelados. Niños que vieron a sus padres desaparecer tras las rejas sin entender jamás por qué. Y entre ellos, Emma Delacroix se encontraba en una pequeña plataforma de madera, vestida con una camisa gris y pantalones, sin joyas ni micrófono, pero sus ojos brillaban como luces de escenario. Veritas, que en latín significa verdad, no era una organización sin fines de lucro común y corriente. No buscaba el apoyo de fundaciones influyentes. No estaba hecho para los titulares. Emma lo fundó con sus ahorros, el acuerdo del juicio de su padre y una fe maltrecha que una vez perdió y de alguna manera recuperó en el piso 26 de una torre de cristal bajo luces fluorescentes con un abogado frío que una vez se negó a creer en la justicia. El discurso inaugural fue breve. Una vez lo perdí todo por una acusación falsa, pero lo peor no fue la pérdida. Fue el momento en que empecé a creer que a nadie le importaba la verdad. Hoy, no estoy aquí para construir algo grandioso. Solo quiero construir un espacio donde los más desposeídos puedan ser escuchados, representados y restaurados. Aquí no hay cuotas fijas ni requisitos, solo la ley en el corazón. Al bajar Emma, no miró hacia el arce rojo junto a la acera, pero sabía que alguien estaba allí, observándola. Damien Cross no llevaba traje. Hoy, llevaba una sencilla camisa remangada y permanecía en silencio detrás de la multitud. Nadie lo reconoció. El hombre que una vez apareció en Forbes, el abogado que había sacudido un tribunal mundial con un solo alegato final. No estaba allí para que lo vieran. Solo quería verla, a la mujer que había salido de su oficina sin ira, sin una súplica. Solo había dejado un expediente y una frase que aún resonaba en su interior. Creí que eras mi última esperanza. Resulta que solo eras parte del sistema contra el que luchaba. Y ahora ella había luchado, sola, y había ganado. Emma caminó hacia el fondo del patio, donde estaba Damien. Unas miradas curiosas la siguieron, pero las ignoró. Al detenerse frente a él, sostuvo su mirada. ¿Cuánto tiempo planeabas quedarte ahí parado?, preguntó con voz suave como la brisa. Damien guardó silencio un momento. Luego dijo, hasta que viniste a mí. Emma sonrió, no con esa sonrisa cautelosa, ni impregnada de vieja amargura. Era la sonrisa de alguien que lo había perdonado no solo a él, sino a sí misma. No volveré a Cross y Hawthorne, dijo. Nunca. Hay cosas en las que no puedo ceder. Damien asintió. Lo sé. No necesito un abogado de renombre, continuó, con la voz más lenta. Necesito a alguien que crea que vale la pena proteger la justicia, incluso cuando nadie la paga. Damien no dijo nada, pero algo en sus ojos cambió. La reputación, los sistemas y el viejo dolor de los muros se desvanecieron. Solo quedaban un hombre y una mujer, ambos una vez perdidos, ahora de pie, cara a cara, como dos supervivientes. Extendió la mano. Emma la miró un momento y luego la colocó en la de él. Sin contrato ni condiciones. Solo dos manos sosteniendo algo simple, pero con la fuerza suficiente para afianzar la fe en un mundo en constante cambio. Esa tarde, Emma condujo a Damien al interior de la oficina de Veritas. No había un gran vestíbulo, ni pantallas LED, solo una larga mesa de madera, algunas estanterías con viejos libros de derecho y cartas manuscritas de familias que habían sido acusadas injustamente. Damien miró a su alrededor y se detuvo en una foto en la pared. Emma y su padre, tomada durante su segundo año, meses antes de que su mundo se derrumbara. Recuerdo la primera vez que te vi, dijo Damien, en el restaurante. Serviste vino sin temblar, pero tus ojos ocultaban algo. Emma se sentó en la silla. Porque para entonces ya había aprendido que la mayoría de la gente no quiere saber el resto de una persona. Solo quieren ver defectos o perfección. Yo quiero ver las imperfecciones, dijo Damien en voz baja, de ahora en adelante. Emma no respondió. Simplemente le entregó un nuevo expediente, el primer caso que Veritas aceptaría ese mes. Un obrero colombiano de la construcción acusado de robar materiales de obra.
Sin grabaciones. Un solo testigo con un rencor personal. Damien lo ojeó y luego la miró. ¿Pro bono? Emma asintió. Soltó un suspiro lento. Guau. Es la primera vez en mi vida que Damien Cross trabaja sin cobrar horas. Ambos rieron con una risa ligera y sincera. La noche descendió mientras la luz del sol se filtraba por las ventanas y bañaba las carpetas marrones de ámbar. Emma se acercó a un estante y sacó un ejemplar de Derecho Internacional. Pasó a una página que había anotado. Su voz resonó. Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Todas las naciones tienen derecho a defenderse, pero ninguna tiene derecho a manipular la verdad para su propio beneficio. Tras ella, Damien leyó la siguiente línea. Y todas las personas, independientemente de su origen, tienen derecho a ser escuchadas, a un juicio justo y a ser restauradas cuando sufren daños a causa de un sistema defectuoso. Emma se giró, sus ojos brillaron. ¿Te acuerdas? Damien asintió. No solo lo recuerdo. Quiero luchar por ello contigo, si me lo permites. Hizo una pausa y asintió. Sin títulos ni estatus, dijo. Solo alguien que cree que la justicia no necesita condiciones. Volvió a tomar su mano, no para apartarla, sino para caminar juntos hacia adelante, saliendo del oscuro lugar en el que una vez se habían perdido. Afuera, las farolas comenzaron a brillar, pero dentro de una pequeña oficina llamada Veritas, entre dos personas que una vez estuvieron en extremos opuestos de un desequilibrio de poder, ya no había bandos, solo un corazón, sin fama, sin contratos, sin condiciones, y aún lo suficientemente fuerte como para defender la verdad en un mundo que no siempre la quería. 3 años después, en París, en otoño, desde la última planta de un edificio histórico del Distrito 7, la hora dorada bañaba los tejados y los balcones de hierro forjado con una cálida luz. Justo al otro lado de las ventanas, la Torre Eiffel brillaba suavemente contra el cielo crepuscular. En una modesta sala de conferencias del Simposio de Justicia Internacional de la ONU, un nombre apareció en el panel digital. Emma Delacroix, directora ejecutiva de Veritas International, tema, Justicia sin fronteras. Bajo el escenario, cientos de delegados de todo el mundo, abogados de derechos humanos, académicos de derecho internacional y activistas por la justicia social, escuchaban en silencio. En el escenario, Emma vestía una chaqueta azul marino, el cabello recogido en alto, los ojos brillantes y la voz firme y serena. Hace 3 años, solo tenía una pequeña oficina en Brooklyn, unos pocos escritorios de madera y una fe silenciosa. Solía preguntarme, no soy abogado, no tengo credenciales, no tengo red de contactos, ¿tengo siquiera derecho a hablar? Pero luego me di cuenta de que la justicia no exige perfección, solo pide que no nos quedemos callados. Hoy, Veritas opera 6 oficinas en 4 países. Brindamos representación legal a más de 400 personas acusadas injustamente, pero las cifras no son lo que más me enorgullece. De lo que sí me enorgullece son las personas que una vez perdieron la fe y que ahora me acompañan, no como clientes, sino como colegas. La sala estalló en aplausos. En la sección VIP, Damien Cross aplaudía en silencio. Su traje era más sencillo que antes, su mirada más cálida. Junto a él estaba sentada una niña pequeña, de no más de 2 años, con suaves rizos castaños. Se chupó el pulgar y susurró, «Mamá». Emma bajó la mirada y su sonrisa iluminó la habitación, sin reservas ni planificación. La sonrisa de alguien que había vivido, había sufrido y había sanado. Tras finalizar el simposio, Damien subió al escenario y le entregó un expediente. Siguiente caso, África Occidental. Un médico fue arrestado por negarse a firmar un certificado de defunción falso para un preso político. Emma asintió, apretándole la mano con fuerza. Vamos. El mundo aún guarda muchas verdades por reclamar. Bajaron del escenario, sin cámaras ni reporteros, solo un niño corriendo detrás de ellos, con la convicción de que la justicia, cuando nace del corazón, no necesita condiciones.